Guadalupe Acosta es el nombre de la joven estudiante paraguaya que publicó una indignación que sintió al conocerse los detalles de la muerte de dos mochileras argentinas en Ecuador. La joven paraguaya habló en contra del machismo y logró que su escrito se viralizara en todo el mundo. Ayer me mataron. Me negué a que me tocaran y con un palo me reventaron el cráneo. Me metieron una cuchillada y dejaron que muera desangrada. Cual desperdicio, me metieron en una bolsa de polietileno negro, enrollada con cinta de embalar y fui arrojada a una playa, donde horas más tarde me encontraron. Así comienza la carta escrita en primera persona por Guadalupe Acosta, luego de la consternación que le generó la repercusión de la muerte de las argentinas Marina Menegazzo, de 22 años, y María José Coni, de 21, dos jóvenes mujeres como ella, quienes fueron asesinadas en Ecuador. Y los familiares estaban tan dolidos. Inclusive leí un tuit de la hermana de la chica donde decía cómo nos duele cuando nos culpan a nosotros y a ellas de lo que pasó. Entonces, realmente ese momento fue en que me agarró una impotencia tremenda, mezclada con un poco de rabia. Y empecé a escribir lo que yo al menos diría si a mí me pasara eso, ¿verdad? Si de alguna manera mágica o ilógica uno pudiera volver del más allá y decir algo, yo sentí que yo diría eso. En otro fragmento del texto, Guadalupe se hace eco de los duros cuestionamientos expresados a través de páginas de internet y redes sociales sobre la decisión de las jóvenes en viajar solo entre mujeres y otros aspectos. Y para empeorar la situación, hablaban de dos chicas que no podían defenderse, no tenían más voz para defenderse. Nadie tiene derecho a violentarte. Y si te matan, nunca puede ser tu culpa. ¿Cómo va a ser tu culpa por vestirte de una manera? O sea, si yo tenía pantalón, no era mi culpa, pero si tenía pollera, entonces sí era mi culpa. Y si el pantalón era ajustado, era mi culpa, pero si era suelto, entonces no era mi culpa. Me parece ilógico que estemos tratando de sacar responsabilidad a los asesinos y tratar de culpar a las víctimas para cerrar más rápido los casos y decir, y bueno, se merecían, ya está, o se lo buscaron. La joven que redactó las apasionadas líneas dejó la carrera de medicina para estudiar comunicación y cursa el segundo año en la Universidad Católica. Le gustaría ser periodista, inclinación que heredó de sus padres Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Asegura que si bien recibió algunas críticas por las ideas expresadas en el texto, fueron contadas excepciones en comparación al apoyo recibido. Incluso un tío de María José Coni le agradeció públicamente a través del Twitter. Para serte sincera, fue como una mezcla de muchas emociones, porque eso le dije además, yo soy muy joven, yo tengo 20 años, y saber que lo que estaba escribiendo estaba generando algo en la gente fue como satisfactorio, pero a la vez cayó en mí un peso, una responsabilidad de las palabras que yo publiqué. La carta se hizo tan viral que hasta esta tarde ya había sido compartida más de 613.000 veces a lo largo de todo el continente. Medios de prensa de Perú, Chile y otros países la contactaron deseando conocer más sobre la autora de la carta, a quien aún le cuesta creer la difusión que obtuvo el escrito. Y realmente fue un shock. El primer shock fue cuando encontré un post, un mensaje, privado, que decía que era un periodista de un diario de Perú, Perú 21, y que quería hacerme unas preguntas. Y yo le dije, pero esto no llegó a Perú. Y me dijo, no, esto está en Chile, en Perú, en Ecuador. Y fue como un shock, ¿verdad? De hecho, que en el primer momento pensé esto es una broma y yo no voy a responder más. O sea, voy a cerrar la conversación y me voy a seguir leyendo a hacer mi vida porque acá alguien me está tratando de joder. Guadalupe asegura que seguirá escribiendo acerca de los temas que la apasionan, como la igualdad de género, y dar desde su espacio su aporte para generar cambios positivos en la sociedad.